La nieve cubría los arbustos en las afueras de Rostov, cuando una línea de búsqueda se desvió del camino y se detuvo. Una adolescente desaparecida desde hacía días yacía boca arriba en un enredo de juncos. El abrigo estaba cortado desde el cuello hasta el dobladillo. La blusa había sido desgarrada. El torso mostraba docenas de puñaladas, algunas superficiales, otras hundidas hasta las costillas. La garganta estaba abierta, los ojos habían desaparecido, la sangre se había filtrado en el suelo helado. Los agentes colocaron estacas numeradas, tomaron fotografías y marcaron en el suelo las huellas de arrastre que terminaban en un nudo de raíces donde todavía quedaba un trozo de cuerda. El hedor metálico impregnaba el aire helado. Algunos policías apartaron la vista, otros se persignaron en silencio. Vecinos que se habían acercado por curiosidad quedaron petrificados, murmurando el mismo nombre que ya recorría los pasillos de la ciudad. El asesino de Rostov había vuelto a atacar. El responsable parecía un hombre común. Su nombre era Andrei Chikatilo. Era esposo, padre, exprofesor y luego empleado de una fábrica. Usaba gafas gruesas y siempre cargaba un maletín. Hablaba poco, en voz baja. Sus colegas lo describían como aburrido. Sus vecinos lo consideraban educado. Nadie sospechaba que en ese maletín llevaba cuerda, cuchillos envueltos en papel y cinta adhesiva. Había aprendido los horarios de los trenes y los senderos que se adentraban en los bosques, lugares donde podía actuar sin testigos. Chikatilo nació en 1936 en Ucrania, en plena hambruna causada por las políticas de Stalin. Creció en la miseria, escuchando historias de vecinos que habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. Su padre fue capturado durante la guerra y su madre le repetía leyendas de un hermano mayor que, según ella, había sido raptado y devorado. La infancia lo marcó con hambre, miedo y humillación. En la escuela, sufría burlas por su complexión débil y por su torpeza. De adulto, la impotencia sexual lo atormentaba y lo llenaba de frustración. Esa vergüenza se transformó en odio y, finalmente, en violencia contra los más vulnerables. En 1978 cometió su primer asesinato conocido. Convenció a una niña de 9 años de seguirlo hasta un río, con la promesa de un atajo. Una vez allí la agredió, la apuñaló repetidamente y abandonó el cuerpo. La policía detuvo a un hombre inocente, lo obligó a confesar y lo ejecutó. Chikatilo quedó libre. Esa impunidad lo animó a continuar. Durante más de una década atacó a niños, adolescentes y mujeres a lo largo de las líneas de tren de Rostov. Elegía a los más vulnerables, huérfanos, estudiantes que viajaban solos, mujeres cansadas que regresaban tarde a casa. Los abordaba con excusas simples: ofrecer direcciones, un cigarrillo o ayuda para cargar algo. Una vez aisladas sus víctimas, la violencia era brutal. Eran golpeadas, atadas y apuñaladas decenas de veces. Muchas veces les cortaba la garganta. Varias fueron mutiladas después de muertas. En algunos casos arrancó órganos, cortó pezones o genitales y mordió partes de carne humana. La ropa era destruida con el cuchillo y esparcida por el suelo. Los cuerpos quedaban abandonados en zanjas, bosques y barrancos. La brutalidad era tan extrema que los médicos forenses registraban heridas que superaban el centenar de cuchilladas. Cada hallazgo sembraba más miedo. Padres acompañaban a sus hijos a todas partes. Mujeres evitaban salir solas. La prensa estatal apenas hablaba del tema. El término asesino serial no se usaba en la Unión Soviética, porque se consideraba un problema occidental. Esa negación retrasó la investigación y permitió que el número de víctimas aumentara. Mientras tanto, la policía cometía errores graves, arrestó a sospechosos equivocados y hasta forzó confesiones falsas. Uno de ellos se suicidó tras los interrogatorios. Otro fue condenado injustamente. Un equipo especial, dirigido por el mayor Mikhail Fetisov,
y el investigador Víctor Burakov comenzó a trazar mapas con cada hallazgo. Compararon fechas, heridas y lugares. Psicólogos criminales perfilaron al culpable. Hombre adulto, inteligente, organizado, con trabajo estable y fachada respetable. Esa descripción encajaba con él, pero seguía sin ser detectado. En 1984 lo detuvieron cerca de una estación por comportarse de manera sospechosa con un niño. Llevaba un cuchillo, cuerda y manchas en la ropa. Lo interrogaron, pero lo liberaron por falta de pruebas. Los asesinatos continuaron. En los años siguientes, la cifra de muertos pasó de 50. El asesino se adaptaba. Cuando la policía patrullaba parques, él atacaba en zonas industriales o en franjas de bosque junto a las vías. Cambiaba de peinado, se afeitaba el bigote, variaba su ropa. Regresaba a lugares donde ya había matado, observando a los investigadores. Los archivos policiales muestran casos concretos que estremecen. Un niño de 12 años fue visto por última vez en una parada de tranvía. Días después apareció con más de 40 heridas de cuchillo. Una joven de 17 que volvía de la escuela fue hallada semidesnuda en un barranco, con mutilaciones tan graves que los médicos forenses apenas pudieron describirlas. Cada nuevo cuerpo confirmaba que el asesino no se detenía y que perfeccionaba su método con el tiempo. El 6 de noviembre de 1990, un oficial encubierto lo observó salir de una estación en Novochakhtinsk con un niño y entrar en una franja de bosque. Minutos después regresó solo. El oficial lo detuvo. En su maletín había un cuchillo envuelto en papel, cuerda, cinta y un frasco de vaselina. Su nombre, Andrei Romanovich Chikatilo. Fue arrestado. El niño sobrevivió y describió el intento de ataque, confirmando sospechas previas. Los interrogatorios duraron días. Primero negó todo. Luego, enfrentado a pruebas forenses, fibras de su ropa en varias víctimas, rastros biológicos en escenas recientes, comenzó a confesar. Admitió más de 50 asesinatos. Explicó cómo escogía a las víctimas, cómo las atraía, cómo las ataba y cómo las apuñalaba. Dibujó mapas y guió a los investigadores a fosas que aún no habían sido descubiertas. Allí recuperaron huesos, botones y objetos personales que las familias pudieron identificar. Su tono fue frío, detallado, sin remordimiento. El juicio comenzó en 1992 en Rostov, con la sala abarrotada de familiares. Por seguridad, Chikatilo fue encerrado en una jaula de hierro. Gritaba, se burlaba, fingía desmayos y se quejaba. Pero los cargos eran demasiado claros. La fiscalía presentó sus confesiones, pruebas físicas y testigos. Los médicos describieron las heridas en detalle. Los padres escuchaban entre llantos y gritos. Varios familiares se abalanzaron contra la jaula, pidiendo su muerte en el acto. El juez tuvo que restablecer el orden en repetidas ocasiones. El tribunal lo declaró culpable de 52 asesinatos. La sentencia, pena de muerte. El 14 de febrero de 1994, en la prisión de Novocherkassk, se ejecutó la condena. Lo llevaron a una sala pequeña y recibió un disparo en la cabeza. Fue enterrado en una tumba sin nombre. La sombra de sus crímenes quedó en la región. Familias enteras jamás se recuperaron. Los investigadores cargaron con recuerdos imborrables. Durante años los padres repitieron la misma advertencia. No hables con desconocidos, no sigas a nadie del andén, no confíes en un hombre con gafas y un maletín. Chikatilo demostró lo fácil que era ocultar el mal bajo la apariencia de un ciudadano común. Su historia sigue siendo la del asesino serial más despiadado de la Unión Soviética. A partir de entonces, las autoridades soviéticas comenzaron a admitir la existencia de asesinos en serie y a modernizar sus métodos de investigación, aunque para decenas de familias esa lección llegó demasiado tarde. Gracias por escuchar Solo Escucha. Suscríbete para más historias que no te dejarán dormir.